no sé cuántos de los que están acá, que faltaron algunos, han tenido dificultades en estos últimos meses, de cualquier índole. Yo creo que nos es claro que seguir a Cristo no solamente son bendiciones, que seguir a Cristo no solamente tranquilidad, que llegarán momentos difíciles, llegarán dificultades, problemas, situaciones que se nos van a salir de las manos. Y eso está incluido en la vida cristiana. Eso está incluido en ser un hijo de Dios. Porque si Cristo sufrió, nosotros como hijos de Dios vamos a sufrir también penalidades, dice Pablo. La verdad es que no ha sido fácil este mes. Para nosotros no ha sido fácil. Y yo creo que viendo la perspectiva de la congregación y viendo muchas situaciones, en general, han habido situaciones. Pero yo miro la palabra y yo veo que eso no es ajeno a los hombres de Dios que la palabra muestra. Dios es bueno, que nos dejó ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron que pagar un precio para establecerse en el Señor. Que no todo lo que viene es de parte de las tinieblas. Escúcheme bien, porque es lo que yo quiero que usted hoy se lleve en su corazón. No todo lo que nos pasa viene de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque estamos alineados, porque estamos haciendo las cosas bien. Amén. O sea, si de pronto estamos viviendo algo en este momento, una situación económica, una situación de enfermedad, no crea que es porque estamos en pecado. Yo sé que usted ha hecho lo posible y ha hecho el esfuerzo para poder ir avanzando y limpiándose. A veces Dios permite esto para llevarnos a un nivel mayor de fe, de confianza, para probarnos si todo lo que decimos es verdad. Yo veo en la palabra a un Elías. ¿Sabe quién es Elías? A los que han leído la palabra, ¿sabe a quién me estoy refiriendo? Al profeta, Antiguo Testamento, libro de Reyes. Un hombre que solo con el poder de Dios mató 400 profetas del Baal. Dios lo respaldó. Pero después vino juicio de una mujer sobre él y salió corriendo. Después de haber matado 400, se amedrantó con una palabra que dijo una persona. Y salió corriendo a esconderse. Y por allá escondido decía que era mejor que haberse muerto que estar viviendo esa situación. Yo no sé si usted alguna vez ha pensado que sería mejor haberse muerto que estar viviendo una situación que en ese momento. O debido a una situación que haya usted tenido que pasar, haber dicho, estaba mejor antes que ahora que estoy con Dios. No sé si usted en algún momento le ha pasado eso por la mente. Gloria a Dios que aquí todos han soportado y le han dado gracias a Dios en medio de la escasez, en medio de la enfermedad. La pastora no sabe lo que yo voy a predicar, pero comenzó poniendo y hablando de las cargas, de descansar. O sea que ella también vivió algo esta semana, igual que yo. Y yo creo que más de uno, porque cuando estábamos orando, yo sentí que más de uno se quebrantaba. Porque es que el alma nuestra, a veces nos juega malas pasadas. Porque es que allí es donde se mueven los sentimientos, las emociones, el corazoncito. Y por más que queramos estar en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo, a veces el alma
nos pega un golpe bajo y nos lleva al desánimo, a tirar la toalla, a decir no vale la pena seguir en esto. A mí es lo único que me ha pasado. Bueno, gloria a Dios. Pero muchas de esas cosas, amados, muchas de esas situaciones, de esos momentos emotivos, almáticos que nos pasan, es porque hemos descuidado la comunión con Dios. Porque hemos permitido que lo natural y lo que nos rodea sea más fuerte que el Dios que tenemos. Porque tal vez no conocemos todavía a ese Dios fiel y verdadero. Tal vez creemos que lo conocemos, pero no lo hemos conocido. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Job. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Completico. No, yo lo he leído, pero ya muy poquitas cosas. Tengo que volverlo a leer. Hoy el Señor me ponía... Yo estaba diciendo... Porque hay tantas cosas para... O sea, con esto de los salmos uno quisiera predicar salmos siempre. Porque ese salmo del 78 fue maravilloso. Es algo... una bendición de Dios. Y varios. Ahorita vamos a leer algunos pasajes. Pero el Señor a veces pone a hablar de otra cosa. Y es porque necesitamos esa palabra para levantarnos, para fortalecernos. Amén. Job 42. Bueno, voy a hacer un paráfrasis del libro. Job es un hombre que no era judío, un hombre que nada que ver con el pueblo de Israel, nada que ver con el pueblo de Dios, pero era un hombre temeroso, que cómo conoció a Dios, yo no pude averiguarlo, yo no sé si usted lo sabe. Tal vez le pasó lo mismo que a Abraham, lo llamó Dios en sueños, en revelación y lo sacó. Pero dice la palabra en el capítulo 1 que era un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, un hombre de testimonio. Dios hablaba bien de Job. ¿Usted cree que Dios habla bien de usted? Diga sí. Yo creo que nosotros en lo que hemos hecho, yo creo que Dios por lo menos nos debe conocer. Ya nos distingue. Yo creo. Sí, porque cuando éramos pecadores y ahí sí porque el pecado nos tapaba. Entonces él no podía saber quiénes éramos nosotros. Pero ahora ese velo fue quitado. Esa máscara que teníamos nos la quitamos. Ahora él nos ve y nosotros a él también. Entonces yo creo que él debe hablar. De unos hablará mejor que otros, ¿cierto? Pero yo anhelo que hable bien de mí. Yo no sé si usted anhela que hable bien de usted, el Señor. Dice que Job era rico, que tenía una familia bonita, una mujer, una bendición, pero tremendo. Esa mujer era una bendición y el Señor fue la única que no se la quitó. Oiga, tremendo, ustedes son una bendición, amadas. Le quitó todo menos la esposa. ¿Ah? ¿Sí ve? ¿Sí ve que no todas las cosas son del diablo? El Señor también tiene sus maneras de alinearnos. El capítulo 1 y parte del capítulo 2 habla de lo que pasó con Job. Usted sabe, ¿cierto? O sea, o se lo tengo que repetir. Dice que el Señor estaba en su trono y llegaron los ángeles a reunión y llegó con ellos Satanás. Que ese Satanás no es el diablo. Era un ángel al servicio de Dios que tenía como oficio acusar. Era el acusador. Era un ángel, pero lo usaba el Señor para probar la gente que era de Dios. Yo creo que usted le quede claro hoy, porque ahí dice Satanás en algunas versiones, no es el diablo, no es el diablo. Era un ángel acusador. Dice que llegó el ángel acusador y le dijo, ¿si has visto a mi siervo Job? Hombre recto, como cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Usted ha visto a Anita? ¿Sí? ¿Ustedes conocen a Anita? Esa mujer ha cambiado mucho. Esa mujer ya sabe que con Dios
Le dijo Dios a Satanás. Y Satanás le dijo, eso es porque usted le da un trabajo constante, porque le da una moto que necesita. Le dijo Satanás, quítesela a ver si sigue pensando lo mismo. Y eso es lo que pasa a veces. A veces estamos tan comoditos, tan tranquilitos, y allá en el cielo se mueven las cosas. Pero no porque sea el diablo, ni porque estemos en pecado, porque Dios quiere probar hasta dónde aguantamos. ¿Hasta dónde aguanta? Dígale que está a su lado, ¿hasta dónde aguanta usted? Es como una olla a presión de ¿cuántos litros es la más grande? ¿De 10 litros? ¿Cuánto es la olla? ¿10 litros? Yo creo que deben haber máquinas de esas fábricas que grandísimas, ¿cierto? ¿Será que tenemos el mismo aguante? Entonces Dios a veces estamos tranquilos aquí, ay, qué rico, ay, seguir al Señor, eso no. Hace año y medio yo me ufanaba de que en el Señor yo no sé qué es pasar un proceso con el Señor. Hace año y medio, 2 años yo decía, no, yo lo hace que conozco al Señor y que le sirvo, yo no, porque yo escuchaba los testimonios de otros pastores que estaban mal, que pasaban dificultades, y yo decía, no, pues a mí, yo me gané la lotería, decía yo. Y yo le decía a algunos, ay, que no me va a llegar ese momento a mí porque yo no sé qué voy a hacer. Pues déjeme decirle que me llegó, y hoy miro hacia atrás y me acuerdo de algunos y yo decía, Señor, de algunos que les tocó hasta dejar el ministerio para ir a trabajar. Yo decía, uy, no, pero ¿cómo es que no aguanta este hombre, Porque ese es uno. Como estaba comodito, como tenía muchas cosas, yo creí que nunca me iba a llegar una situación difícil. Y no fue porque estuviera en pecado. Delante de Dios les digo, yo no me he cuidado lo que más he podido. Mi esposa igual, mis hijos tampoco. Nos cuidamos de ir a hacer algo que vaya en contra de lo que Dios nos ha establecido. Pero estamos viviendo un proceso difícil. Y creo que es de Dios. No es del diablo, porque no le cerramos las puertas al diablo. Entonces no todo lo que nos pasa viene del diablo. Eso le pasó a Job. Job estaba contento con todo lo que tenía, era rico, millonario, tenía unos hijos y los tenía a todo dar. Y él estaba convencido que agradaba a Dios, y efectivamente él agradaba a Dios, Dios lo dice. Pero llegó el acusador que siempre prueba la fe, la confianza, lo que hemos aprendido. Y siempre en esto va a llegar el amigo, el familiar, a hablar, supuestamente a consolar, pero muchas veces vienen a dañar. Porque el versículo, capítulo 2, como la mitad para allá, aparecen 3 amigos de Job. Amigos de esos amigotes. Y 35 capítulos conversan con Job. 35 de los 42 capítulos. Si usted tiene tiempito y comienza a leerlo, va a ver que cada uno le habla a Job y Job le responde y el otro. Pero siempre juzgando a Job. Sin contar la esposa, ¿no? Que fue la primera. Dios es fiel y Dios es sabio y Dios hace las cosas perfectas. No sé por qué no le habrá quitado la mujer. En todo caso, es la primera que lo lleva a dudar de Dios, a negar a Dios. Y ni así el Señor se la quitó, se la dejó. Pero usted mira el proceso de Job, y a pesar de todo lo que vivió, nunca
negó, ni juzgó, ni maldijo a Dios. ¿Qué le digo yo a usted hoy? No importa la situación que esté viviendo o que estemos viviendo, que ni por la mente se nos pase ir a hablar mal de Dios. Que Dios nos guarde de ir a juzgar a nuestro Dios o a decirle que no estamos de acuerdo o a creer que Él es un Dios castigador o a creer que Él es maldadoso o que Él tiene preferidos o que tiene a unos mejor que a otros, porque Él es justo. Amén. Dice el capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo, del 38 al 41, Dios habla con Job. Comienza a explicarle muchas cosas a Job. Y se da a conocer a Job. Job tiene el privilegio de entablar una conversación cara a cara con Dios. Y Dios le enseña quién era de él. Y le aclara muchas dudas que tenía Job. ¿Usted ha tenido tiempos donde Dios le aclara dudas a usted? ¿Sí? ¿Dios le ha respondido a veces a inquietudes que usted ha tenido? Gloria a Dios. Porque si la palabra dice que Job lo recibió, nosotros, cualquiera de nosotros podemos recibirlo también. Amén. Solo es preguntarle. No por qué, sino para qué. Para que Dios está permitiendo que vivamos la situación que vivamos. Amén. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Ay, ¿cuántos creen que Dios todo lo puede? El 1 del 42. Capítulo 42, versículo 1. De pronto usted tiene otra versión, ¿cómo dice esa? Entonces el 2. El capítulo 2. Job tenía un concepto de Dios. Job tenía un concepto de Dios donde Dios era proveedor, donde Dios derramaba bendición, donde Dios prosperaba. Ese era el concepto que tenía Job de ese Dios que le habían hablado. Le habían hablado. Pero él no conocía a Dios realmente. Cuando viene toda esa situación y viene toda esa confusión con los amigos y con la esposa y con todo lo que pasó, él solo hace que, déjele algo ahí, meta algo ahí y vaya al 1:20. Dice así, yo le voy a leer esta versión de la Reina Valera. Dice, el 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué? Adoró. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos en esa situación tan difícil, en el momento más angustioso, pensamos en postrarnos a adorar al Señor? Sinceramente. Hoy hemos entendido algo, ¿cierto? Bueno, una enfermedad, un cólico, un dolor de cabeza, corra para el hospital, para la droguería. A que de la droguería le mandara una pasta o le aplicara una inyección. Peor, cuando el hijo se le ponía enfermito cuando estaba bebé, cuando el brujo aquel ojo. Y conozco gente que va a iglesias y todavía funcionan con eso. Y que aconsejan de eso. Que Dios nos guarde, oiga, de que usted como mujer que ya está pues ya ha recorrido mucho tiempo, vaya a aconsejarle a alguien que tiene ojo, ni siquiera nombre ese ojo en medio de la gente. Nosotros, eso no existe para nosotros. Antes hacíamos unas barbaridades, pero ahora no. Ahora no. Ni tan siquiera hablar, dice la palabra, de esas cosas. Amén. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, su manto. Todo eso que el rasgar el manto, el rasurarse, era manifestación de que había una humillación hacia Dios, de que se reconocía lo que estaba pasando y se
aceptaba con humildad. 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. O sea, y esta palabra es para aquellos que se aferran mucho a las cosas materiales. Esos que cuidan tanto las motos, los carros, las casas. Miren lo que dice enseguida. Jehová dio y Jehová quitó. Así como hoy podemos tener, mañana no. Bien sea que el Señor nos quite las cosas por algún motivo, o sea que nos vayamos a descansar. Volvamos al versículo 42, al capítulo 42. Versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. A veces creemos que solamente en la mente nadie se va a dar cuenta de lo que estamos pensando, ¿no? Pero hay uno que conoce nuestros pensamientos y que para él fuera como si estuviéramos gritando. Por eso tenemos que cuidarnos tanto de nuestros pensamientos. Porque usted está pues, uy, ese pastor es una bendición. Y el Señor está escuchándolo, usted lo está aturdiendo con eso que está diciendo. Uy, es que la hermanita, es que el hermanito, es que mi esposa, es que mi esposo. Hay uno que conoce todos nuestros pensamientos. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Eso lo vivimos todos nosotros. Eso que vivió Job, en algún momento lo vivimos. Hablábamos por hablar. Hablábamos y no entendíamos nada. Pero ¿qué dice Job? Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Hay algo que el Señor está hablando fuertemente en estos días y es el oír correctamente. Oír correctamente la voz de Dios. Que no vamos a confundir la voz de Dios con otra voz. Amén. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Job había entrado a un nuevo nivel espiritual. Así como usted y yo hoy podemos hablar con Dios. ¿Cuántos de aquí todavía les cuesta trabajo hablar con Dios? Sinceramente. Fernandito, el hablar con Dios implica tener una relación con Él. O sea, si yo no me relaciono con Él, nunca voy a poder hablar con Él. Y en la medida en que yo le dedique más tiempo, es como cuando uno conoce a una persona. Al principio las palabras son limitadas, ¿cierto? O sea, el tiempo es limitado. Mientras que va cogiendo confianza. Pero en la medida en que usted va cogiendo confianza y usted va conociendo a esa persona, usted va a hablar más con ella. Entonces, si nos cuesta tanta facilidad hablar con una persona, ¿por qué nos cuesta dificultad hablar con Dios? Cuestión de relación con Dios. Amén. Y así le puse el título al tema. Mi relación con Dios, así escribí así en un momentico que me vino eso. Mi relación con Dios implica el conocerlo a Él. Job era un hombre próspero, era un hombre que practicaba algunas cosas de Dios, como la justicia, porque a sus hijos los tenía bien, todo lo tenía bien, la gente hablaba bien de Job. Eso es andar en justicia. Pero él solamente había oído de Dios, mas no conocía a Dios. Tremendo, porque para poder conocerlo tuvo que pasar por esa semejante prueba. A veces Dios nos pone en prueba para poder conocerlo a Él. Sí, porque vuelvo y le digo, hemos podido conseguir muchas cosas, hemos podido prosperar, hemos podido crecer en muchas cosas, pero aún no conocemos a Dios. Sabemos que hay un Dios y que por fe le damos la gloria a Él de que todo lo que tenemos Él nos lo ha dado, ¿cierto? Pero solamente de boca, ¿sí me entiende? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí con nosotros.
en cada uno. Por Él es que hacemos las cosas bien y por eso es que ya lo malo casi o sea, nos fastidia. Pero el Padre que está en el trono necesita que hablemos con Él. Escúcheme bien. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos tres existen. Todos tres tienen un lugar. El Espíritu es el que nos guía, es nuestro consejero, nuestro amigo fiel aquí. Pero el Padre está allá, en su trono, juntamente con su Hijo, Cristo, reinando todo lo que existe. El Padre necesitamos hablarle, necesitamos comunicarnos con Él. ¿Quién fue el puente para volvernos a conectar con el Padre? Cristo. ¿Quién es el abogado de nosotros? Cristo. Hoy hablaba con él, ¿cierto?, sobre eso, porque supuestamente en el Antiguo Testamento el Señor fulminaba a la gente, acababa con pueblos enteros cuando pecaban. Y uno decía, bueno, llegó Jesucristo y se acabó. Pero si usted mira, Ananías y Zafira quedaron fulminados. Hechos 6. Hechos 5. Nuevo Testamento, ya había venido el Señor, ya estamos en la dispensación del Espíritu Santo y quedaron fulminados. El rey Antipas. Entonces, mire que hay cosas que cuando uno la lee es que uno dice, uy, esto todavía no ha terminado. O sea, Dios sigue obrando. Que la gracia nos ha ayudado tanto, Dios mío, pero tanto es tanto que ahí es donde entra el Señor Jesucristo a ponerse enfrente. Cada que el Padre quiere eliminarnos, el Señor se pone enfrente, como se puso en la cruz por todos nosotros. Y podemos avanzar. Versículo 5 del capítulo 42. De oídas te había oído. Hay mucha gente en las iglesias cristianas. Hablo en las iglesias cristianas porque las demás, que solamente conocen a Dios de oído. O sea, no han tenido un encuentro personal con Él. Le han hablado y le han mostrado ese Dios. Muchos han recibido un evangelio mentiroso porque solamente le hablan de la prosperidad, de la sanidad, de todo eso, pero no le hablan de salir del pecado, de que hay que pagar un precio, de que hay que morir. De eso no le toca nada. Solamente de oídas. Pero Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job ve a Dios, pero tuvo que pasar una prueba durísima para poder ver a Dios. Porque cuando estamos comoditos, no nos importa mucho Dios. Porque cuando todo lo tenemos, a veces se nos olvida hablar con Dios. Hacemos las cosas mecánicamente. Venimos a la congregación mecánicamente. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, oiga, mire, por tanto me aborrezco. Pablo en algún momento en Romanos 7 dice, miserable de mí. Cuando mira el pecado que hay en él. Pablo, el apóstol Pablo, léalo en Romanos 7 cuando usted tenga tiempito. Él tiene una lucha interna del alma y el espíritu. Porque un hombre de esos y todavía habían cosas en él. En Pablo había orgullo. O sea, cuando uno comienza a meterse más profundo en la vida de Pablo, uno sabe que Pablito tenía como todos nosotros, ¿no? Sus luchitas. Y uno dice, no, Pablo, Dios mío, Pablo tenía su carácter, oiga. Por algo el Señor le dio un aguijón. Los aguijones no los da Dios por premio, no. Es para que
para que vean de que necesitan de Dios, para que no se me infle mucho como un pavo real. Hay un aguijoncito. Amén. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, me arrepiento completamente de todo lo que yo tenía, del concepto que yo tenía de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Señor, yo no sabía nada de usted. Yo no lo conocía. Obedecía, que por eso la obediencia trae bendición. Él obedecía lo que le decían. Y esa obediencia Dios lo premiaba con la prosperidad que le daba. Por eso obedecer a Dios es tan bueno. Cuando usted obedece a Dios, a usted le llega la bendición. Lo que viene de Dios es de bendición. Siempre, siempre, hermano. Siempre va a ser de bendición. Lo que viene de Dios. Porque hay cosas que vienen de las tinieblas. Es así. Todo lo que viene de las tinieblas es de maldición para nosotros. Amén. Cuando uno conoce a Dios, se despierta totalmente el espíritu de la persona. Viene el discernimiento. Viene la revelación. Ya usted no hace las cosas como usted piensa, sino como Dios se las revela. Ya usted se enciende la lámpara que hay en usted con los espíritus que hay en usted. Espíritu de temor, de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento. Todo eso. Todos esos que están en Isaías 11 se despiertan. Por eso usted cambia completamente su manera de pensar. Metanoia. Cambio de mentalidad. Amén. Mire lo que dice el versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Los tres amiguitos de Job que lo juzgaron, que lo acusaron, que lo llevaron a que uno le dijo: lo que pasa es que usted tiene iniquidad oculta. Uno de esos le dice que es la iniquidad que usted tiene la que lo tiene así. O sea, lo juzgaban. Y aquí el Señor le dice: nada de lo que ustedes hicieron era verdad, nada de lo que dijeron. Ninguno de ustedes es como mi siervo Job de fiel. Entonces, la fidelidad de Dios para con nosotros depende mucho de nuestra fidelidad para Él. ¿Cómo prueba Dios nuestra fidelidad? En esas pruebas, en esos momentos. Y Él permitió yo creo que Dios permitió que vinieran los amiguitos a hacerle toda esa cantidad de comentarios. Permitió que la esposa le dijera: vea, niéguelo, muérase, para ver qué había en el corazón de Job. Yo no sé en las diferentes situaciones que usted ha vivido si han llegado voces a decirle: sí, eso le pasa por estar metido allá, eso le pasa por haberse vuelto así. No sé si usted alguno ha recibido algún juzgamiento de esos de alguna persona. ¿A mí? Ya hasta se me olvidaron. Pero eso va a pasar. Van a venir esas voces en los momentos donde usted está afligido, donde está viviendo un momento difícil, a decirle: sí, ve, usted no estaba así la otra vez. ¿Usted? Ponga cuidado donde está yendo. Mire a dónde está yendo la platica. Vea. Bien mal y llevando la plata allá. ¿Han escuchado a alguien que le haya pasado eso? ¿Que haya tenido esas voces? ¿O solamente le pasaría a Job? Y me parece bien lo que estaba haciendo. ¿Sí? Me parece bien. Porque nosotros tenemos que andar en justicia. Versículo 10. Repítalo y ponga su nombre ahí. Y quitó Jehová la aflicción de Harold. Cuando él hubo orado, ¡ay! Aquí hay una clave para... ¿Usted por qué no ha orado últimamente? Fuera de su esposa y de sus hijos y de sus suegros.
Cuando él oró por los amigos, ¿usted cree que después de que con unos amigos así, para qué enemigos y tener que orar? Pero esa era la prueba que Dios le estaba dando para poder que se abrieran los cielos. ¿Cuántos han orado por ese vecino que le hace mala cara? Por eso el Señor, cuando habla con los discípulos, dice: ¿qué gracia tiene que usted ore por el que ora por usted? Que ore por usted por Fernando. No, ore por los que lo aborrecen. Ore por los que no lo quieren. O sea, para poder que algo produzca en el reino de Dios, una respuesta es cuando usted ora por esa persona que usted le talla verla. Ella no sabe que usted está orando por él o por ella, pero el Señor ora en esa persona. Amén. Entonces lo que el Señor le dijo a Job: ore por ellos. Y eso inmediatamente abrió la ventana de los cielos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron pan, con Job, pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. ¿Quién trajo el mal? Entonces, ¿sí ve que no era el diablo? Cuando Dios permite una cosa de esas y pasamos la prueba, Él la quita. Pero cuando la quita, trae la bendición. Y la trae doble. Doble y hasta triple. Cuando viene el diablo, trae destrucción y muerte. Pero cuando viene de Dios, trae bendición. Bendición. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Recuerde que antes tenía 7,000, ¿no? Mire lo que pasó. Dice que la familia le creció, tuvo hijas, y que dice que las hijas eran las más hermosas, pero me gusta el versículo 16. Cuando yo leí ese versículo, ¡uy, poderoso! Porque mire lo que habla. Después de esto vivió Job 140 años. Los salmos, en el Salmo 90 dice la edad de toda persona hoy en día. ¿Quién lo ha leído? 90-10. ¿Cuántos años? 70 años. Dice el Señor. La edad promedio, pero la edad que estableció el Señor, 70. ¿Cuántos vivió él? O sea que hasta la edad se la duplicó el Señor. Amén. Después del proceso, claro. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Qué es eso? Miren lo que dice ahí. Hasta la 4ª generación. ¿De qué estamos hablando nosotros en estos días? De generaciones. Nosotros vamos a ver eso. Vamos a ver nuestras generaciones bien en el Señor. Amén. Y murió Job viejo y lleno de días. O sea, no murió de ninguna enfermedad, no murió ni muerto, ni asesinado, pues, ni accidente. Murió de viejo, alrededor de sus nietos y bisnietos, y con plata, próspero. Pero tuvo que pasar un proceso de Dios. Porque era un hombre, aquí le voy a decir las características, está en Job 1, lo que era él. Este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sacando cada cosita y poniéndola allí, era un hombre íntegro, irreprensible delante de Dios. Porque, como muchos, hacía lo que oía, pero tenía obediencia porque hacía lo que decía la gente que traía bendición. Muchos de nosotros comenzamos en el Señor escuchando y obedeciendo. No lo conocíamos, pero por eso estamos hoy acá, porque el Señor vio la obediencia de cada uno de nosotros. Y hoy tenemos el gran privilegio de verlo y conocerlo y recibir las bendiciones que tiene para todos sus hijos. Amén. En Jeremías 20, no lo busque. También Jeremías vive un proceso parecido al de Job. Jeremías era un hombre que
no le tenía miedo a nadie. Hablaba, y cuando hablaba, temblaba. Pero llegó un momento donde vio las cosas tan difíciles, donde vio que nadie creía en el Señor, que le dijo a Dios: maldigo el día que nací. No quisiera haber nacido. Porque nuestra naturaleza, nuestra alma, siempre va a querer hacernos desfallecer. Pero Dios lo levantó, y así nos va a levantar a todos nosotros de las situaciones que vivamos. Amén. Vaya conmigo al Salmo 55, por favor. Amén. 16 y 17. Le voy a leer la versión Reina Valera. En cuanto a mí, está hablando ¿quién allí? David, ¿no? En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. ¿Qué estamos nosotros haciendo en estos días? Y Él oirá mi voz. Fernando, Él oirá su voz. Él lo va a oír, y usted lo va a oír a Él. Amén. Salmo 32 y 3. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Amén. Amén. Salmo 72, 12. Dice: porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Nadie más. Él es el único que nos va a ayudar. Y termino con el Salmo 18. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Declárelo con autoridad. Declárelo creyendo de que lo que usted está diciendo así es. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y será salvo de mis enemigos. Versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Amén. 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 Yo declaro que el Espíritu Santo le va a dar entendimiento a cada uno para que usted pueda discernir el proceso que está viviendo. Amén. Y va a saber de que, como es de Dios, va a pasar y va a llegar la bendición. Amén. Queremos darte gracias, Dios. Gracias porque en ti confiamos, Señor. Porque aceptamos tu voluntad, Dios. Porque aceptamos todos los procesos que vengan de parte tuya, Señor. Porque sabemos que es para nuestro bienestar. Es para crecer, Señor. Es para afirmarnos más en nuestra fe. Es para saber, Señor, de que no estamos solos. Que hay un Dios soberano y poderoso que siempre va a respondernos, Señor. En medio de nuestra angustia, en medio de nuestro dolor, allí estás tú, Señor, para levantarnos, Dios. Gracias. Gracias a ese Dios, al Dios de nuestra esperanza, a ese Dios maravilloso. Gracias, Dios. Gracias. Y vamos a cerrar esto y vamos a sellarlo tomando la cena con un propósito, y es el que sea sanado totalmente nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Reciban sanidad hoy.
que todo proceso que estemos viviendo esté en las manos del Señor. Que todo lo que estemos pasando sea porque Dios está haciendo algo en nosotros. Gracias, Dios.